Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes.mx. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes, pero como siempre con esta serie de entrevistas que hemos estado ya haciendo, estoy más contento todavía cuando tenemos un invitado que pueda venir a platicar con nosotros de su experiencia, de cómo su propia vida ha ido teniendo diferentes vericuetos y cómo las cosas que va uno viviendo pueden elevar la calidad de nuestra vida diaria. Así es que, Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Estamos aquí platicando con Felipe Morales. ¿Nos puedes platicar un poquito quién eres tú, digamos, en un renglón, en un tuit, tu currículum? Bueno, yo soy médico general. Ajá. Y me dedico actualmente a impartir programas de mindfulness a diferentes poblaciones de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad principalmente. Ok, tú eres médico cirujano. Sí, médico cirujano. ¿De dónde egresaste? En la Universidad Veracruzana. Ok, de acuerdo. ¿Y qué haces por acá en la ahora CDMX en la Ciudad de México? ¿Qué andas haciendo por acá? Pues fíjate que me vine con mi esposa a México porque tenemos interés por seguirnos preparando. ¿Sí? Y creemos que aquí como que hay más oportunidades, sobre todo lo que nos interesa, ¿no? En el caso de ella el psicoanálisis y a mí pues esta cuestión del mindfulness y la salud mental en general, ¿no? Ok, tú me habías platicado que estás buscando hacer el examen nacional de residencias para entrar a la especialidad, ¿cierto? Sí, así es, en eso estamos. Ok, ¿esto se puede hacer en algún otro lugar que no sea la Ciudad de México? ¿Todos tienen que venir acá a la Ciudad de México? Platícanos un poquito de cómo es que a ver, esto sería interesante porque nos permite además platicar sobre la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. ¿Qué demonios es un psiquiatra y cómo tiene que hacerle una persona en México para convertirse en psiquiatra? Bueno, un psiquiatra es primero un médico, ¿no? Uh-huh. Tiene conocimientos de medicina general y los pacientes que aborda son pacientes de salud mental y los aborda con medicamentos principalmente, ¿no? Pues esa es su principal preparación. Y aparte, bueno, está la psicoterapia, que a veces hay psiquiatras que tienen preparación en psicoterapia y algunos que nada más se abocan a la cuestión meramente médica. Uh-huh. Pero bueno, para ser psiquiatra hay que ser médico primero. Ok, graduado. Tú necesitabas terminar la carrera de medicina, la terminaste en Veracruz y dijiste, yo quiero ser psiquiatra. Exactamente. Ok, y ¿esto se puede hacer en Veracruz? ¿No? ¿Cómo es el proceso para convertirte en un especialista? Pues como todas las especialidades en medicina hay que buscar un hospital que tenga esa preparación, ese programa. Uh-huh. Psiquiatría es de las especialidades que no se encuentren en cualquier hospital, en cualquier ciudad. Necesita primero que haya un hospital psiquiátrico y a veces no es suficiente. En Jalapa, donde yo vengo, hay un hospital psiquiátrico, pero no hay un programa de residencias. Okay. Entonces necesita que haya un programa de residencias, ¿no? Que la residencia es esto, ¿no? La preparación para que uno se haga especialista en algún área. Ok, de acuerdo. Y entonces tú tienes que venir acá a la Ciudad de México y entonces aplicar el examen nacional de residencias médicas y de ahí, dependiendo del resultado, ver en qué hospital que tenga como esta formación académica para la especialidad de psiquiatría, formarte como tal. Así es, hay varios hospitales en el país, pero no en cada estado. Ok, de acuerdísimo. Y digo, es triste la carencia un poco de las posibilidades que tiene una persona en el interior, pero incluso en la Ciudad de México, para atenderse cuando hay un padecimiento de salud mental. Pero bueno, me da mucho gusto. Aquí te platico, no sé si hayas escuchado o no los programas de Supracortical, pero el eslogan, el tagline que tenemos es aquí todos estamos locos. Uh-huh. Y pues esto de que quieres ser psiquiatra, por definición considero yo que es una locura un poco, ¿no? ¿De dónde te nació este gusto por el tema de la salud mental? Para empezar, por el tema de la medicina, que ya de por sí me parece una cosa interesante, porque cuando empieza a salir un montón de sangre de una persona, uh-huh, la gente normal corre y el psiquiatra o el médico en general también, pero para el otro lado, y entonces va y pone el dedo y nos metemos a cosas ahí medio complicadillas. ¿Cómo nace tu gusto por la medicina primero? Fíjate que mi gusto por la medicina nació, yo creo que con los animalitos.
Ok. ¿no? Pues ahí podría uno pensar en la veterinaria, pero no. Por los animales y las plantas, ¿no? Toda la cuestión biológica, el nacimiento, la reproducción. Es un gusto por la vida en general. Exactamente. Ajá. Yo creo que ahí empecé, ¿no? Yo curaba a mis perritos cuando se accidentaban. Ok. Mis papás me acuerdo que me regalaron un juego de botánica también, cuando era chico. Ajá. Y ahí tenía yo mis tubitos con las plantas creciendo y todo esto. Pero se empezó a combinar, yo creo que desde muy chico, tal vez al final de la primaria, con un interés por lo que pasaba en la mente, ¿no? Yo no sabía que eso era psicología o algo que un término parecido. Pero ¿Dónde empezaste a comprender que había un mundo mental? Digo, porque hoy en día la gente tiene intensamente y como que te ponen gráficamente la lógica de, bueno, hay un mundo adentro de nosotros. Pero tú, ¿dónde empezaste a decir, mira, esto de la mente es un algo? Pues fíjate, Rafa, que desde la secundaria, que es una edad en la que uno empieza con interés por una persona, ¿sí? Pues uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo lo hago para que piense en mí, para caerle bien? Pero además se conjuntaba con que otros compañeros también me iban como pidiendo consejos de diferentes cosas, no solo de ese tema. Okay. Y es algo que, bueno, afortunadamente como que se fue dando. Y a mí me gustaba también aconsejarlos, aunque de repente empecé a hacer conciencia que eran consejos sacados de la manga, ¿no? Sí, claro, como todos los consejos, pero digo, ahí empezó la terapia. La terapia empezó en torno al fuego y a platicar, pues a ver qué te cuento y cómo veo yo las cosas, ¿no? Sí, y después tuve un acercamiento muy interesante con la etología. Empecé a entrenar perros, me acerqué a una persona que es experta en entrenamiento canino, okay, práctico, y ahí también me fascinó cómo uno hace para que otra especie que ni siquiera habla tu mismo idioma pueda entender lo que le estás pidiendo. Entonces ahí todavía me intrigó más la cuestión de la mente, ya no solo la cuestión de la mente humana, sino la mente animal en general. Y ahí empecé a incursionar, fue algo realmente muy, muy bonito. Llegué a concursar incluso con una perrita que todavía tengo. ¿En serio? Y ganamos algunos concursos por ahí. Fue muy interesante. Guau, qué padre. Oye, mira, muy interesante porque pasaste por la botánica y pasaste por la veterinaria y pasaste por la etología. ¿Y cuándo demonios dijiste, sí, voy a ser médico? Bueno, ya cuando entré en la preparatoria y empecé a ver que existía todo esto de las neuronas y los neurotransmisores, sí, y dije, bueno, a mí me gustaría profundizar ese grado, ¿no? La cuestión de la mente. Y entonces tuve muy mala información al principio, incluso pensaba que podía hacer psiquiatría directamente. Ajá, lo que digo, que muchos tenemos el problema de tardar en saber qué diferencia hay, cómo te hace psicólogo, cómo te hace psiquiatra o terapeuta tal. Entonces tú dijiste, pues yo voy a ser psiquiatra, directo. Sí, exacto. Incluso después, bueno, otra de las etapas fue pensar que un psiquiatra era un psicólogo, pero que podía recetar medicamentos también, ¿no? Ajá. Y bueno, eso ya en la carrera incluso me empezó a caer el 20 que no era así, ¿no? Que era algo totalmente diferente, aunque no ajeno, ¿no? Una cosa de la otra. Entonces ya en la prepa, cuando yo empecé a estudiar todo esto de ya sabes, las membranas y la difusión facilitada, el transporte activo y todos estos términos de comunicación de las células, entonces dije, bueno, quiero hacer psiquiatría, ¿no? Ya informándome bien, supe que había que hacer medicina primero, pero ese siempre fue mi objetivo, la psiquiatría. En realidad no entré a la medicina como para ver después qué hacía. Siempre fue ese mi primer objetivo. Me desilusionó un poco que no habían campos clínicos en psiquiatría en mi facultad, pero yo los conseguí. Me fui a meter al psiquiátrico de Jalapa y pedí permiso. Me dieron permiso. ¿Ah, sí? Sí, okay. Me pidieron que hiciera un papel, lo hice y ya pude entrar ahí y estar ya con los pacientes, ¿no? Eso de meterse a un psiquiátrico siempre es un proceso divertido. Platícanos un poco cómo fue. O sea, tú entraste directamente buscando ser psiquiatra. Sí, exacto. Ok, y ya estudiando medicina, pues entonces tenías como que hacer una serie de prácticas para pasar la materia de psiquiatría, ¿o qué? ¿O cómo fue esto? Sí, la materia de psiquiatría fue pues simpático porque el doctor nos pedía que hiciéramos los temas en videos, que hiciéramos como películas de los temas, ¿no? Entonces nos dividimos en equipos, hicimos la historia de la psiquiatría en diferentes películas, pero eso fue independiente de mi acercamiento al hospital. Yo me acerqué por mi cuenta y la jefa de enseñanza, que era en ese entonces la doctora Delfín, me pidió que lo hiciera por escrito, ¿no? Y la escuela en realidad no participó para nada. Yo tampoco no enteré a la escuela, no sé, a lo mejor ahí debí haberlo hecho, pero no. No preguntaste, más valía. Que uno de tus alumnos quiera entrar a un psiquiátrico siempre puede ser algo
curioso. Sí, de hecho, sí habían otros compañeros que querían hacer psiquiatría, pero nunca, bueno, no, aunque yo propuse que entráramos al hospital, pues como que no había esa curiosidad, tal vez, ¿no? Digo, esto a lo mejor fue algo muy personal, que yo quería adelantarme ya a tener la experiencia de estar en el hospital. Y por eso pues yo lo hice así como... ¿Qué te imaginabas que ibas a ver en un psiquiátrico antes de entrar a un psiquiátrico? Porque digo, la verdad es que ya una vez que uno entra, le cambia a uno mucho la concepción de lo que es un hospital psiquiátrico, pero un chico, un adulto joven estudiando medicina y pensando, oye, pues yo me quiero meter a un psiquiátrico, ¿qué pensabas que ibas a ver ahí? Ya... ¿Qué había pasado con tu concepción del control mental y la manipulación para ser el Johnny Bravo del lugar? Bueno, fíjate que cuando yo entré al hospital había un estigma, ¿no? Que creo que prevalece un poco en el gremio, incluso médico, tristemente, sí, sobre que los pacientes psiquiátricos en el hospital están dopados, dormidos, sedados, amarrados. En el mejor de los casos, porque imagínate los sueltos. Sí. Entonces se complica el asunto. O les están dando terapia electroconvulsiva a manera de castigo. Ajá, ¿no? sí, así, sí, así claro. se los imagina uno cuando va a entrar al hospital. Pero yo quería saber qué era, ¿no? Oye, Felipe, perdóname, pero lo relacioné con también arcaicas técnicas de adiestramiento canino, que sería el collar de estímulo eléctrico. Sí. En vez de ponerle el collar al perro, se lo pones al paciente en la cabeza y listo, sí, son electroshocks. Sí, algo así es la idea que se tiene, incluso, tristemente te digo, Rafa, en algunas áreas, en algunos otros colegas, ¿no? Ajá, sí. Que la terapia electroconvulsiva es una especie de castigo. Sí. Recientemente me enteré de un paciente que pidió la terapia electroconvulsiva, ¿no? Eso ahí te das cuenta que el paciente sabe de qué se trata y sabe en qué sí le va a ayudar, ¿no? Qué padre. Entonces, bueno, ¿tú te imaginabas un poco ese mismo estigma? ¿Lo tenías incorporado, digamos, en tu cultura, ese estigma del hospital psiquiátrico? Pues yo quería que no fuera cierto. Y okay. entraba con la esperanza de que no fuera cierto, o de incluso yo tal vez hacer algo para que los pacientes no estuvieran tan dormidos o tan castigados como uno lo imaginaba antes, ¿no? De entrar al hospital psiquiátrico. Ok. Todo esto fue antes de que yo entrara a la materia de psiquiatría en la escuela. Eso fue ya en los últimos semestres. Y yo entré al hospital psiquiátrico desde quinto semestre. Ok. Entonces, cuando yo entré, me tocó un médico que es egresado del Instituto Nacional de aquí de Psiquiatría. Ok. Y en realidad mi concepto de la psiquiatría cambió así drásticamente, en el buen sentido, por supuesto. Ok, a ver, platícame un poquito antes del edificio, del lugar, de la parte de la infraestructura. ¿Cómo es un hospital psiquiátrico? ¿Cómo es el de es en Jalapa? Sí. ¿Cómo es el de Jalapa? Este hospital está en el cerro. El cerro ocupa la parte central, geográficamente hablando, de la ciudad. Da la impresión que la ciudad fue construida alrededor del cerro. Ok. Entonces, en el cerro hay dos hospitales, el SECAN, el Instituto de Cancerología, y el psiquiátrico, que ahora se llama Instituto Veracruzano de Salud Mental. Y está muy bonito la región. Es una zona que uno puede hacer excursiones. Ahí van los niños a hacer excursiones al cerro, me refiero, ¿verdad? Ok, o sea, el lugar geográfico está padre. Está bonito, sí. Okay. Ahora, el hospital es un hospital pequeño. Tiene 2 pabellones, uno de mujeres y uno de hombres, que están conectados en la cocina, en el comedor, donde comen los pacientes. Ahí pueden convivir los dos grupos y después cada uno se va a su área, ¿no? Okay. En cada uno de los pabellones, que es un patio muy grande, hay aproximadamente unos 5 o 6 cuartos grandes también, donde caben unas 15 camas, ¿no? Okay. Entonces ahí están los pacientes. Es un hospital público. Entonces ahí están los pacientes, está la central de enfermería y con unos consultorios para los psicólogos y los psiquiatras que van a revisar los pacientes. Digo, aquí nada más hacer la aclaración. En los hospitales se diferencian las camas sensables de las totales. Las sensables son las que puede ocupar un paciente. ¿Cuántas camas sensables tiene el hospital? No tengo el dato exacto, pero más o menos. Mi cálculo y mi recuerdo, aproximadamente unas 100 camas tal vez. Ok, fíjate que es importante referirlo porque, bueno, significa que puede haber 100 personas hospitalizadas en ese psiquiátrico al mismo tiempo.
Si mal no recuerdo, y si alguien que me está escuchando me quiere dar el dato exacto, el Hospital Fray Bernardino Álvarez tiene aproximadamente 500 camas sensibles y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente tiene 50. O sea, el de Veracruz entonces estaría como al doble de capacidades del Ramón de la Fuente, pero por debajo del Fray Bernardino. Y entonces tú llegas a este espacio y es un espacio conservado, destruido. ¿Cómo está? ¿Cómo es este edificio? No, es un espacio conservado, ¿no? Las instalaciones, todo está en buenas condiciones. Okay. Ahora ya incluso en los patios hay unos murales que mandó a hacer el director. Unos murales muy, muy interesantes, pinturas. Las instalaciones están en buenas condiciones, los pacientes tienen una buena alimentación, una buena atención. Es un gran hospital para mí, es un excelente hospital. ¿Llegaste y estaban amarrados o estaban sueltos o cómo estaban? No, la mayoría estaba, podía moverse libremente. Yo quisiera aclarar algo. Algunos sí estaban sujetados. Nosotros como médicos no decimos amarrados. Hay gente que dice que es un eufemismo, no lo es. El paciente si se puede lastimar a sí mismo o a alguien más, pues hay que sujetarlo, ¿no? Entonces no es un amarre, no es un castigo. Sí, es un método preventivo, ¿no? Exacto. Ok. Y entonces llegaste, la gran mayoría de las personas por su condición estaban libres, deambulando, conviviendo con otros compañeros. O sea, no es como la escena que Hollywood nos plantea. Sí, para nada. Ok, de acuerdo. Ni hay un psiquiatra ahí planeando cosas malas. Que siempre es bueno tener un psiquiatra planeando cosas malas. Por lo regular lo hacen en las cabinas de audio y no en los hospitales. Exacto. Pero bueno, siempre es interesante. Y entonces te cambió la visión que tenías. Sí, por supuesto, ¿no? Y me encantó, quedé más enamorado todavía, ¿no? De la especialidad y del gremio, de todo el área de la salud mental, ¿no? Porque también ahí la psicología pues es algo distinta a la psicología que no es para pacientes psiquiátricos. Oye, ¿no caminaban los pacientes ahí como zombies? Que esa es como otra imagen. No, para nada, estaban muy bien integrados. De hecho, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Es un hospital de pacientes agudos. Entonces, lo más que se llega a estar un paciente ahí, pero digamos es una cosa excepcional, son 4 meses, ¿no? Pero ya como máximo. Como máximo, una cosa ¿El promedio de cuánto tiempo es? El promedio estará unas 4 semanas, más o menos. Okay. Que el paciente quede estabilizado, ¿no? Y que pueda integrarse a sus actividades cotidianas, su trabajo, su familia, ¿no? Dependiendo también de las capacidades en las que el paciente tenga. Pero ese es el objetivo. El objetivo no es dejarlo dormido y que se vaya a dormir a su casa. Claro, sí, y digo, en el Nacional de Psiquiatría el promedio son 21 días y en el Fray Bernardino por una demanda de atención a veces son menos, 15, 16 días el tiempo que pasa una persona en un hospital. A mí me llamó mucho la atención cuando yo viví la experiencia, la diferencia entre cómo entraban y cómo salían los pacientes. ¿Te tocó a ti? Sí, cómo no. Sí, por ejemplo, por los pacientes graves que llegan con un cuadro psicótico, llegan pues alucinando, delirando, y bueno, los pacientes ya salen integrados, platicando coherentemente, ya no están agitados, ya no están en ese estado de sufrimiento que obviamente se ve que estaban al ingreso, ¿no? No obstante, llegan diciendo que no tienen nada, que los dejen salir. Pues para eso hay criterios y hay que explicarle mucho a la familia, hay que hablar mucho con la familia para que entiendan la gravedad de su paciente, de su familiar. Sí, porque además se puede contraponer con creencias religiosas, culturales, con negaciones como tal. Entonces, bueno, pues el médico no está ahí para hospitalizar gente, el médico está ahí para hacer diagnósticos. Toda persona que llega y recibe una atención en ese lugar se hospitaliza. No toda. Hay diferentes servicios. Está el servicio de urgencias que tenemos, tienen poco tiempo que está funcionando, poco tiempo, creo que es algo así como un año, donde la persona llega por alguna urgencia de salud mental y ahí se define si necesita internamiento o puede tener su tratamiento en su casa. Ok. Oye, y no siendo tan divertido como Hollywood lo presenta, ¿no te aburrió y no dijiste, esto de la salud mental como que no tiene mucho sentido? No, para nada, al contrario, porque creo que sería como más aburrido, ¿no? Tener al paciente dormido y ya
dejarlo así dormido nada más. No hay nada que hacer. No habría nada que hacer. De otra manera, si quiere, uno puede medio interactuar. Oye, ¿cómo puede uno contactar este hospital? ¿Qué hace uno? Yo soy una persona que tiene depresión, ansiedad, ataques de pánico, esquizofrenia, lo que tú me digas, y vivo en Veracruz. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si vives en Jalapa, porque hay otro hospital en Orizaba, si vives en Jalapa, puedes acudir al hospital en cualquier momento del día. Okay. O sea, está abierto las 24 horas el área de urgencias. Te atienden, hay intervención en crisis, hay psiquiatra y psicólogo las 24 horas, ¿no? Servicio de enfermería, todo es completo. Se puede buscar la información en la página del Facebook del hospital, que es Instituto Veracruzano de Salud Mental. Yo ahora no traigo los teléfonos de contacto. No, pero los pondremos, no te preocupes. Okay. Abajo del audio, en la página web, la gente podrá encontrar el texto y podrán checar un poco de esto. Y me gustaría pasar y hacer una articulación a, bueno, pero hay más allá de la neurona y los neurotransmisores y tú empezaste a tener un gusto por algo que le llamaremos hoy mindfulness, pero vamos a platicar después de un corte un poquito más sobre esto. Así es que regresamos. Gracias, Felipe, por estar platicando conmigo. Regresamos aquí a Supracortical. Festival Marvin, sexta edición. 19, 20 y 21 de mayo. Circuito Condesa Roma. Música. ESG. Meme. Crocodiles. The Polyphonic Spree. Marineros. Chetes. Point Loma. Sexy Zebras. Además, stand-up, arte, cine al aire libre y conferencias. Festival Marvin. Para más información, consulta festival.marvin.com.mx. Festival Marvin, 19, 20 y 21 de mayo. Circuito Condesa Roma. Festival Marvin. Fuentes recomienda. Festival Marvin. Shakalaka. Con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Supracortical. Y regresamos a Supracortical. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Recuerden que yo soy Rafa López y pueden contactarse conmigo en @RafaRufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Felipe, ¿a ti dónde te pueden contactar? ¿Redes sociales? ¿O quieres aguantarlo después de que en este bloque nos platiques un poquito esta otra parte más particular a la que te dedicas? ¿Cómo ves? Pues si quieres lo pasamos para Lo pasamos para más adelante. Bueno, ok. Siempre comienzo las entrevistas con una pregunta muy específica. Les pido yo a mis entrevistados que no aborden más allá del sí o el no, nada más que contesten de esa manera dicotómica. ¿Tú o alguien cercano a ti ha necesitado algún tipo de atención psiquiátrica? Sí. Muy bien, bueno, entonces regresamos a este bloque y me da mucho gusto estar platicando contigo. Existe esta parte de la psiquiatría muy biológica relacionada con la neurona, con el electromagnetismo y con los neurotransmisores, pero hay algo más allá que te llamó la atención que se llama mindfulness. Sí. ¿Qué es esto del mindfulness? Bueno, el mindfulness es una técnica de meditación que viene del budismo. O sea, tiene más de 2,600 años que existe sobre la Tierra. Ok, de acuerdo. O sea, ya los efectos adversos ya los deberemos de conocer de alguna manera. Sí, exactamente. Ok, ¿y cómo diste tú con esto? Porque si ya de por sí saber que existe la mente y luego saber que existe la psiquiatría y específicamente qué es, ya es un poco complicado. Saber qué es mindfulness conlleva otra investigación más. ¿Cómo te metiste a eso? Hasta ahorita nos vas platicando que tú en Jalapa entras al psiquiátrico, cambia tu mentalidad. ¿Dónde entras en contacto con el budismo y con el mindfulness? Pues fíjate que después de que tuve ese acercamiento con la psiquiatría, bueno, los medicamentos influyen sobre la mente, todo la alimentación misma influye, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, habrá algo que no sea medicamento que pueda influir también sobre la mente y por supuesto hasta la psicoterapia, ¿no? Ok. Pero yo he estado en contacto con mindfulness desde los 15 años.
Iba a unas sesiones de meditación que llegaban a Jalapa, las llevaba un psiquiatra precisamente, un psiquiatra psicoanalista, el doctor Alejandro Córdoba. Tuve acercamiento, no me hice meditador desde entonces, ¿no? Ok, pero andabas en esta búsqueda del conocimiento de la mente y parte del conocimiento de la mente te llevó a tener contacto con el mindfulness. Sí, exactamente, porque era una cuestión que se promovía como un entrenamiento de la mente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es eso? Suena como entrenar tus músculos, ¿no? ¿Cómo? ¿Me pongo a pensar pesas o qué hago? Sí, exactamente. Entonces, aquí la idea es, si uno puede lograr que la mente adquiera hábitos sanos y nuevos, y eso es lo que mindfulness propone, que sí se puede, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Oye, perdóname, pero vuelvo al mismo punto, pero ahora del otro lado. Cuando yo pienso en un psiquiátrico, tengo una visión hollywoodense al respecto. Y cuando pienso en meditación, pues me imagino así un maestro viejito en la montaña, rapado, vestido con los hábitos como los del Dalai Lama, y que te va a enseñar a meditar. Y entonces pondremos por ahí en la bitácora la portada de la película de Comer, Rezar, Amar, que creo que da un acercamiento interesante de cómo uno se puede acercar a la práctica de la meditación y cómo no también. Pero ¿tú cómo llegaste? ¿Llegaste entonces con un psiquiatra y este psiquiatra que iba rapado o no iba rapado? ¿Qué pasó? Bueno, el doctor tenía un arreglo personal muy interesante porque precisamente no, él estaba grande, él era una persona grande. Ajá. Sí, estaba un poquito calvo. Les digo que aquí todos estamos locos, pero bueno. Y su bigote era un bigote muy abundante, espeso, y caía un poco por los lados, ¿no? de la boca. Entonces, sí tenía este aspecto de sabiduría que uno espera encontrar en los maestros, ¿no? Vamos a llamarle sabiduría al aspecto, muy bien. Y entonces tú, o sea, ¿hubo un curso? ¿Lo viste en un folleto? ¿Cómo llegaste allí? No, mi madre en realidad fue la que se enteró que estaban estas sesiones de meditación y ella ya traía la espinita del budismo desde la infancia. Ok. Empezó a ir y nos invitaba a la familia a que fuéramos. Yo al principio, al fin adolescente, estaba un poco renuente, llegaba y me acostaba a dormir, ¿no? En lo que los demás meditaban. Pero cuando el doctor hablaba, habían cosas que me interesaban mucho, ¿no? Por ejemplo, hablaba del amor benevolente y la compasión, que es una práctica que incluso se utiliza en las prácticas de mindfulness como complemento. Y hablaba de esto, entrenar la mente a ver las cosas como son, ¿no? Entonces eso me sonaba muy interesante. Uh-huh. No obstante, cuando ya era la hora de practicar, me daba mucha flojera y generalmente no lo hacía. O sea, pasaron varios años en los que yo me estuve informando teóricamente más bien para que ya tuviera yo un interés por acercarme a la práctica y ver de qué se trataba, ¿no? Digo, es que es interesante porque llegas y te dicen, a ver, vamos a cerrar los ojos. Y pues como que uno hasta ahí llega, ¿no? No sé qué más haces. Cierras los ojos, se acabó y ahí se acabó el ejercicio para uno. ¿Cuándo fue que empezaste a decir, como que ya voy entendiendo qué más se hace aparte de cerrar los ojos? Sí, exactamente. Y es una pregunta frecuente, ¿no? De repente hay gente que sí me plantea, bueno, ahora ya siento mi respiración y luego... Ajá. ¿no? Y me acuerdo de un chiste, no sé si después lo puedan. Pero cuando quieras, échatelo. Es un meme incluso en las redes, que está el alumno de meditación que le dice a su maestro, es que siento que no avanzo en la práctica. Y el maestro le dice, bueno, pues platíqueme, ¿qué está haciendo? Pues estoy practicando, maestro, pero no avanzo en la práctica. A ver, usted ha observado, le dice al alumno, ¿ha observado el amanecer, cuando sale el solecito y las nubes de colores? Sí, maestro, lo he observado. Ajá. ¿Y ha observado la luz de la luna en el lago, en el anochecer? Sí, maestro, también lo he observado todo eso. ¿Y los pajaritos? Sí, ha escuchado los pajaritos en la mañana cuando está amaneciendo. Sí, maestro, también. Mira, ahí está el problema. Se pasa usted la vida viendo tonteras en lugar de practicar. Entonces la meditación va mucho más allá de ponerse a ver los pajaritos o a sentir la respiración. Es otra cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, de entrada sí tienes razón. Uno dice, bueno, ya cerré los ojos. Ya cerré los ojos, ya estoy respirando y ahora como ¿para dónde demonios voy? Pero entonces tú empezaste a entrar en este mundo de la práctica de la meditación. Evidentemente hay niveles de práctica de meditación como lo hay en la gente que hace ejercicio. Pues hay el que va y hace un ratito de gimnasio, hay el que se dedica al gimnasio y hay el que hace, pues ahora sí que competencias profesionales. ¿Tú en qué nivel estarías? ¿Tú qué nivel de meditador tienes?
Yo creo que es muy difícil contestar esa pregunta, muy comprometedora además. Pero los meditadores nunca quieren decir qué tan buenos meditadores son. ¿Qué es eso? Es que es difícil porque tendríamos que poder tener una herramienta, ¿no? Tipo clinimetría. Sí. Las quizás son psiquiatría para medir cuánto estoy meditando en relación a los demás. Bueno, sí hay aplicaciones, ¿no? Donde uno puede poner ahí cuántas horas lleva y ver cuántas horas llevan las demás. Sí. Faltaría ver si estoy meditando en esa hora. O estás durmiendo. Estoy durmiendo, ¿no? Desde hace 14 años, sí, entonces está padre. Pero bueno, sí le dedica... A ver, vamos a replantear la pregunta. ¿Sí forma parte de tu vida? Sí, yo hago retiros, los doy y los tomo. Ahora precisamente en Semana Santa voy a ir a impartir uno. Voy a ser colaborador del monje. Va a ser un retiro de 10 días. Y bueno, yo también tomo retiros así largos y practico diario en casa. Y además, bueno, estoy en constante enriqueciendo mi práctica con este programa que imparto a los pacientes, ¿no? Yo constantemente estoy reevaluando mi propia práctica con eso. Ok, y ahí es precisamente donde quiero como abordar un poquito más el tema. ¿No están peleadas la psiquiatría y la meditación? No, en realidad no. Incluso las investigaciones ya recientes son investigaciones de pacientes psiquiátricos, o sea, diagnóstico psiquiátrico, que se meten a protocolos de práctica de meditación y pues ahí ya sabes, ¿no? Se evalúa qué efecto tiene esto. Pero no, ya en otros países como Estados Unidos, Europa, la psiquiatría tiene ya muy incorporada la mindfulness como parte de los programas, ¿no? Uh-huh. Puede ser como parte del programa de psicoterapia o como un tercer programa, ¿no? Medicamentos, psicoterapia y mindfulness. Ok, traes así como un poquito a la mano, digo, tampoco te pedí que te prepararas tanto, pero así como datos un poco más duros sobre qué efecto tiene la meditación de manera positiva, pero sobre todo también saber si tiene algún efecto negativo, alguna contraindicación en cuanto a la salud mental. Sí, mira, hay muchos artículos. Ahora depende de lo que uno quiera investigar. También hay artículos que son que no tienen como mucha aplicación en la clínica, como ganar más dinero con mindfulness o cosas así, ¿no? Okay. Cosa que no nos interesa mucho en el área de la salud mental. Pero sí hay evidencia, hay estudios, por ejemplo, en pacientes con trastorno de pánico, con depresión, con trastorno bipolar, incluso programas para pacientes con borderline, con trastorno límite de la personalidad. Sí. Donde nos arrojan los resultados que arrojan esos estudios es que les aporta mucho beneficio. El paciente aprende a manejar mejor sus síntomas. Algunos síntomas, dependiendo de la calidad de meditación que tenga la persona, pueden disminuir o desaparecer. No es magia ni tampoco es la meta desaparecerlos. La meta, el principal objetivo es que el paciente aprenda a manejar los síntomas y las situaciones que detonan los síntomas. El estrés cotidiano que detona la depresión, que detona las crisis de pánico, ¿no? Cómo el paciente va a abordar estas situaciones, pues no se le enseña el medicamento, por supuesto, aunque el medicamento tiene su función muy importante y no le decimos al paciente que lo deje, pero sí aprende la persona a manejar todas esas dificultades de la vida cotidiana. Por ejemplo, los pacientes con adicciones, que cualquier euforia o cualquier situación desagradable la convierten en un motivo para consumir alcohol o drogas. Sí. Bueno, ahora cómo relacionarse con esas mismas circunstancias que siempre las van a tener, pero sin que el recurso sea ir a celebrar con alcohol o ir a desquitarse con alcohol. Claro. Entonces, esto es lo que aporta la práctica de mindfulness. Y yo creo que por eso ha sido bienvenida en la psiquiatría en general, ¿no? Quizá en este país estamos como todavía en las partes iniciales, pero vamos por ese camino. Ok, fíjate que hay un programa aquí, hermano, en la estación de Puentes que se llama Mandarax, que se dedica a incorporar un poquito de información sobre ciencia en la vida diaria. Y a las chicas de Mandarax, a las que les mando un saludo, les gusta mucho hablar sobre la resonancia magnética y cómo a través de la resonancia magnética se puede demostrar un montón de cosas sobre el cerebro. ¿Hay alguna relación entre resonancia magnética y meditación que tú recuerdes? Sí, hay muchísimos estudios. Los alemanes están ahorita desarrollando muchos estudios de neuroimagen por resonancia y por TAC, por tomografía axial computarizada, donde están demostrando los cambios que hay, primero que nada estructurales, ¿no? Las estructuras, cómo se van cambiando. Por ejemplo, la amígdala aumenta su estructura,
¿no? De ser una amígdala muy pequeñita, muy reactiva, que cualquier cosa altera. Ahora es una amígdala un poquito más robusta, pero más funcional. Y ahí nos pasamos al otro tipo de estudios de neuroimagen, donde se evalúa la funcionalidad. Porque bueno, algunos neurocientíficos dicen, bueno, que le crezca una parte del cerebro no significa que piensa más, ¿no? No significa que piensa más, pero de que crece con la meditación. Y digo, hay mucho debate desde hace muchos años, pero todos sabemos que el tamaño de una u otra manera es importante, al menos cuando hablamos de la amígdala. Exacto. Entonces, y fíjate que esto es algo interesante. Uno sabe que va funcionando la práctica personal de la meditación. Sí se siente una especie como de... así como cuando uno va al gimnasio y tienes mayor condición física y tienes como más capacidad de enfrentarte a retos físicos en la vida diaria, en mi opinión personal hay una sensación como de condición física mental, como que sí tienes más capacidad de enfrentarte a retos mentales de la vida diaria, y no con eso me refiero solo a exámenes de matemáticas. Un poco, ¿estarías de acuerdo conmigo en esta visión o no? Sí, por supuesto, incluso los pacientes mismos lo refieren, ¿no? Ya hubo por ejemplo, pacientes con depresión, hubo un problema en mi casa, un problema familiar, y pues pude estar ahí sin caer en la culpa, sin caer en la rumiación, que es esta forma de pensar muy repetitiva, sin caer en la ansiedad, ¿no? Pude estar, convivir con la situación difícil y resolver algo con la familia, ¿no? Digamos, esas son situaciones más críticas. Y hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, van al médico, van al dentista, y a veces que el dentista siempre genera ansiedad, sí, ¿no? Por supuesto. Y pacientes con ansiedad, eso les detona la ansiedad más. Entonces ya pueden estar en el tratamiento, ¿no? Sin tener que estar como forzándose a pensar en otra cosa para olvidarse de que están ahí y que al final no pueden. Entonces ahora ya pueden estar ahí y no ser invadidos y dominados por la ansiedad, ¿no? Yo estoy seguro que a esas fresas de dentistas les añaden efectos de sonido. Debe de haber algo ahí, porque no puede ser que ya los revólvers desde hace muchos años tienen silenciador y las fresas no. Sí, es una cosa como padre y que genera ansiedad. Bueno, te quería comentar de los estudios de neuroimagen. ¿Sí? Están los estudios de función. No solo ya de la estructura, a ver qué le aumentó de tamaño y qué no, sino de la función. Hay algo muy interesante que se llama tractología, Rafa, que si tú sabrás más de ese tema, que es estudiar las vías de unas áreas del cerebro a otras, cómo van viajando la información. A ver. Yo a lo mejor sí algo sé de la tractología, pero platícanos un poquito. A ver, primero háblame de cómo se comunica nuestro cerebro y de ahí llévame un poquito a la tractología para que platiquemos un poquito más a fondo de esto. Hay muchas maneras de estudiar el cerebro. Sí. Sabemos que hay regiones que se dedican principalmente a un tipo de función, aunque es incorrecto decir que solamente esas áreas se dedican a esa función. En realidad todo el cerebro está funcionando. Hay este mito, ¿no?, de que si usamos el 10%, el 20% del cerebro, en realidad el 100% del cerebro está funcionando todo el tiempo. Ok, eso es un mito que, insisto, las chicas de Mandarax ya han tocado, pero necesariamente supracortical tiene que tocar aquí. Por ahí pondremos en la bitácora esta última película que hizo Scarlett Johansson, que se llama Lucy, donde hablan de cómo conforme va incrementando su uso, su porcentaje de uso cerebral, entonces se va volviendo una especie de superhéroe invulnerable. Y entonces tú estás afirmando que usamos el 100% del cerebro. Sí, lo que pasa es que uno dice, bueno, si estoy viendo solo me funciona el occipital, que ya sabemos que es la parte que se encarga del procesamiento visual. O sea, lo que está atrás, en la parte más de atrás del cráneo, ¿no? Del cráneo, sí. Pero en realidad todo está funcionando. O sea, si tú vas manejando por la calle, sí ocupas el occipital, ¿no?, para ver, pero también tienes que calcular el espacio, la velocidad, ajá, ¿no? Tu criterio, si pitas, si no pitas, el claxon, etcétera. Entonces, todo el cerebro está funcionando todo el tiempo. Sí, sería un desperdicio de energía esta masa que traemos adentro del cráneo que consume tal cantidad de energía, de glucosa, de electricidad, que estuviera nada más funcionando al 10%. Sí, exacto. Sí, sería como mucho desperdicio. Entonces, el cerebro se comunica a través de diferentes zonas, diferentes áreas y tiene una interconexión entre sí cada zona. Sí, cada zona se interconecta con las demás, o con varias, o con todas, o con varias, uh-huh, con los axones de las neuronas, ¿no?, que son estas fibritas que salen de las neuronas y que se comunican con otras. Entonces, hay adentro del cerebro una red complejísima de estas fibras que viajan de un lado para el otro y que comunican y que ejercen funciones, ¿no? Entonces, una de esas funciones es el control inhibitorio, ¿no? Cuando nosotros vemos un animal feroz,
pues nos da miedo, reaccionamos y salimos corriendo. Y hay una red específicamente diseñada para eso. Digamos que hay un cableado específico que te permite reaccionar ante un estímulo positivo, uno negativo, diferente situación, sea visual, sea táctil. Y hay todo un sistema de redes que intercomunican las áreas del cerebro. Y por medio de resonancia magnética tú puedes ver ese tracto, esas redes que comunican, y eso es lo que me estabas platicando hace ratito, ¿no? Claro, pero hay un área que es el área cortical prefrontal, ¿no? Que se encarga de regular esa reacción. Entonces, esa área te dice, oye, sí es un animal feroz, pero está en una foto. Ajá. ¿No? Entonces hace que este sistema de alerta, sí, pues se relaje. Okay. Se tranquilice y diga, bueno, si es una foto ya no me tengo que poner a luchar, ¿no? No voy a luchar contra el animal porque está en una foto. Sí, o es un animal salvaje, pero es mi novio, válgame. O sea, exactamente. No estoy esperando que pase nada peligroso. Exactamente. No, de alguna manera. Okay. Ahora, ese sistema que regula es el que se desconecta, para decirlo más didácticamente. Se inhibe. Se inhibe. Sí. Y entonces, en eso consiste un poco los trastornos de ansiedad, ¿no? No hay una cuestión, un sistema que regule y que te diga, bueno, no está pasando esto a lo que le tienes miedo. Cuando hacemos mindfulness, esa conexión se recupera. Y eso es lo que está demostrado con esos estudios de tractología por resonancia magnética. Como la práctica vuelve a conectar estas dos áreas y bueno, la persona ya puede decidir si tiene que salir corriendo o no. Ok, y se vuelve, digamos, más autónomo, ya no es autómata, ya no hay una respuesta automática ante un estímulo pequeño como una foto de un animal salvaje, o decidir si verdaderamente es un riesgo importante para sí, pues entonces tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Exactamente, así es, Rafa. Ok, entonces bueno, esto de la corteza cerebral, la corteza prefrontal, siempre es un tema muy llamativo. Aquí precisamente estamos hablando con el 100% del cerebro y estamos hablando más allá de la corteza cerebral, porque quiero saber específicamente qué estás haciendo tú para llevar a ti y a otros a la práctica del mindfulness, pero lo platicaremos después de nuestro segundo y último corte. Regresamos con ustedes en Supracortical. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes. Mapa de palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes.me. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Regresamos, muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Estamos platicando el día de hoy sobre mindfulness, meditación, psiquiatría, condicionamientos y demás animales salvajes que nos podemos encontrar por ahí en la vida cotidiana. Oye, a ver, Felipe, platícame. Bueno, tú entonces empezaste a practicar y me dices que ya estás tú propiamente dando cursos sobre mindfulness. ¿Cómo entraste a esto y qué estás haciendo? ¿Cuáles son, digamos, tus perspectivas este año sobre cursos? ¿Dónde te podemos encontrar? Tenemos un buen ratito para platicar de eso, 20 minutos, así es que con calma, veme contando un poco de esto. Ok, bueno, a partir de que empecé con este contacto en los 15 años y pasó todo lo que ya te conté de la medicina, la psiquiatría, la etología, cuando me titulé de medicina, lo hice con un trabajo de la práctica del mindfulness en pacientes con trastorno de pánico.
O sea, hiciste una especie de tesis. Esa fue mi tesis, fue una tesis. ¿Nos puedes recordar el título de tu tesis? Digo, que te diré, yo he hecho 2 y no me acuerdo de ninguno de los 2 títulos, pero a lo mejor tú sí te acuerdas. Mira, seguramente se llama más o menos efectividad de un programa de atención plena en pacientes con trastorno de pánico. Ok, de acuerdo. Platícame un poco de tu tesis. O sea, yo sé que ya traías este interés, este gusto y dijiste voy a tocar este tema y me parece padrísimo. ¿Qué hiciste propiamente? ¿Cómo fue tu tesis? Pusimos a unos pacientes, bueno, los invitamos a participar en el programa. Les dijimos de qué se trataba y que se trataba de que fueran un programa de meditación, pero donde se iban a incorporar diferentes actividades aparte de meditar, para que ellos pudieran ir incorporando esta práctica a su vida cotidiana y sobre todo esas situaciones difíciles donde se detona la crisis de pánico, que es una crisis de ansiedad, ¿no? Que, bueno, te platico rápido, Rafa, recordamos que la crisis de ansiedad, de pánico, son una serie de síntomas, en su mayoría simulan un evento cardiovascular. La persona siente presión en el pecho. O sea, sientes que te mueres. Exacto. De hecho, esos pensamientos de muerte son parte de los síntomas, ¿no? Ajá. O de que algo grave va a pasar, etcétera. Bueno, entonces, se vuelve muy disfuncional, ¿no? La persona a veces se complica con algo que se llama agorafobia, prefiere ya no salir de su casa porque no quiere que le vaya a dar esa crisis en la calle y no puede hacer nada. Uh-huh. Hacen cosas graves los pacientes, ¿no? Yo hemos tenido pacientes que se regresan en la carretera en sentido contrario cuando les está dando la crisis por la desesperación, ¿no? O sea, sí, en sentido contrario se regresan y bueno, eso implica obvios riesgos, ¿no? Sí, no, nunca es la mejor opción, pero ante esa situación de ansiedad que tienen tan intensa, pues no toman las mejores decisiones a veces. Exactamente. Ok, y entonces tú te enfocaste en personas que tuvieran ansiedad. Sí, todos los pacientes hicimos una serie de criterios. Uh-huh. Te voy a contar, Rafa, que inocentemente yo dije, bueno, yo voy a ganarme el premio Nobel con esto. Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, güey. Nadie estudió. Digo, sí, nuestro público a lo mejor no lo sabe, pero hay muchos artículos relacionados sobre mindfulness y ansiedad, sobre mindfulness y comer mejor y sobre mindfulness y lo que quieras. Sí. Pero tú dijiste, bueno, al menos el premio Nobel de Jalapa sí me ganó. Sí. Entonces, bueno, la sorpresa fue cuando empecé a hacer el research, la investigación, y efectivamente habían ya varios artículos así, en pacientes con trastorno de pánico, ¿no? Tal cual. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, eso me ayudó en realidad, fue un alivio porque era mi primera investigación, tuve un excelente asesor del hospital psiquiátrico, por supuesto, y empezamos a hacer los criterios de inclusión, qué pacientes pueden entrar, qué pacientes no deben entrar. Y bueno, para resumirlo, pues todos los pacientes cumplieron con criterios de trastorno de pánico, uh-huh. Ya estaban medicados, tenían más de 6 meses de estar con tratamiento farmacológico para que estuvieran estables. Aquí no estábamos como haciendo pruebitas, ¿no? Y sometiendo a los pacientes a un riesgo. Ok, o sea, todos los pacientes tenían un tema de ansiedad específico, que era que habían tenido ataques de pánico o también llamadas crisis de angustia, que son estos episodios que llegan de la nada sin motivo aparente y te hacen sentir como si te estuvieras infartando. Exacto. Esas personas ya habían recibido una atención, digamos, estándar, habían ido al doctor, les habían mandado sus medicamentos y habían mejorado de alguna manera con el tratamiento. Y ahí los tomabas tú recolectabas, los invitabas y empezabas a atenderlos tú. Así es, Rafa. Entonces les hicimos una entrevista, les preguntamos si querían participar. La condición era no dejar el medicamento. Uh-huh. Y es una condición que yo manejo hasta ahora con mis pacientes. Si van a dejar el medicamento será porque su médico tratante así lo considere, uh-huh. ¿no? Pero no porque yo les diga que esto es mejor que el medicamento, para nada. Okay. Entonces, ya que cumplían con estos criterios, hay muchos más criterios. Nosotros no queríamos que no hubieran practicado antes meditación para que no hubiera este sesgo, ¿no? De que, bueno, ya habían practicado y ahora vuelven a practicar, pues por eso les está haciendo efecto o por eso no les hace efecto. O ya tienen un gusto previo por la práctica o creen que les va a ayudar porque ya lo han hecho, todo esto. Uh-huh. Y otro criterio era que no estuvieran en psicoterapia, ¿no? Porque, bueno, queríamos evitar la mayor cantidad de sesgos que se pudiera. Uh-huh. Entonces, que pacientes que no estuvieran, si ya estaban, bueno, pues mejor les decíamos que íbamos a hacer otro programa en el futuro para que pudieran entrar, que sí lo hicimos. Uh-huh. Pero que, bueno, para ese ejercicio de investigación, pues necesitábamos que estuvieran solo expuestos al medicamento y ver qué pasaba si se complementaba con mindfulness, ¿no? Ok, entonces era gente que solo tenía tratamiento, digamos, tradicional con medicamentos, que no iban a dejar el medicamento,
pero que se iba a agregar mindfulness. ¿Hiciste 2 grupos? ¿Hiciste un solo grupo? Hicimos un solo grupo. Sí queríamos hacer 2 grupos. Sí. No se logró por la cantidad de personas. Sí. Y bueno, sí tenían su tratamiento estándar y estaban estables, ¿no? No tenían síntomas residuales, digamos, ¿no? Ya no las crisis, no tenían las crisis, pero sí había mucho que ciertos aspectos de la vida cotidiana les detonaba ansiedad y a veces sí como un conato de crisis, ¿no? O sea, la ansiedad seguía siendo un tema en su vida, sí, aunque ya no tenían estos ataques tan intensos donde sentían que les estaba dando un infarto, pero sí era, híjole, pues es que si me expongo a tal o cual situación, o sea, sí afectaba su vida. Sí está afectando mi vida, ok. Exacto. Okay. Bueno, entonces ya los metimos al programa. Para entonces, el doctor había fundado una asociación en Veracruz que se llama Cultivo de la Atención Plena, Asociación Civil. El doctor Alejandro Córdoba, que es con el que yo empecé la práctica a los 15 años. Para seguí el contacto. Okay. Entonces, yo ahí a esa asociación llegaban o llegan periódicamente de Massachusetts a darnos el programa de reducción de estrés basado en la atención plena que hizo Kabat-Zinn, que lo hizo al final de los años 70. Entonces ese fue el programa que les dimos a los pacientes. Tal cual. Okay. Entonces, bueno, los pacientes empezaron a ir, les hicimos una serie de entrevistas antes y al final para ver, y durante. Y bueno, pues presentaron unos resultados muy interesantes. Ok, a grandes rasgos, ¿qué viste en tu tesis? ¿Tú qué reportaste y por qué dijeron que eso valía para que fueras médico? Bueno, porque ofrecía una perspectiva nueva y funcional. Okay. Para que los pacientes pudieran manejar mejor sus síntomas. ¿Tuviste buenos resultados? Tuvimos buenos resultados. Estadísticamente hablando, presentamos los resultados en el Congreso en un cartel, en un concurso de carteles. Y bueno, nos fue bastante bien. Tuvimos un reconocimiento por la participación. Ok. Y a partir de ahí, bueno, empezaron a crecer curiosamente otros grupos en el país, ¿no? De mindfulness. Claro que más enfocados al problema del estrés general. Y muy pocos a la cuestión de salud mental, ya con pacientes diagnosticados, ¿no? Okay. Ese es un problema muy simpático, Rafael, que me he visto enfrentado, que promuevo programas para pacientes con depresión y me llaman gente que dice que está deprimida porque el novio la cortó, porque no saben qué hacer de comer para la tarde, ¿no? Entonces, sí es una depresión más bien clínica lo que atendemos, ¿no? Ok, sí, o sea, tú te enfocas más en personas que ya tienen una atención psiquiátrica. Exacto. De alguna manera, y no nada más que, y bueno, curioso, afortunadamente la gente se está acercando cada vez más a este tipo de prácticas que son de alguna manera una higiene mental. Exacto. Pero entonces te hablan y te dicen, no, pues es que yo 2 días dormido en cama y entonces ya pues estoy deprimido. Sí, exacto. Ok, y empezaste, digamos que tu tesis fue entonces la primera vez que participaste como conductor en un grupo de mindfulness y de ahí te arrancaste. El conductor fue el doctor Alejandro Córdoba. Yo fui el evaluador y el asistente de él. Me empecé a acercar ya después de la tesis a la Asociación de Cultivo de la Atención Plena y ahí empecé a tomar las capacitaciones desde Massachusetts y empezamos a incorporar el programa de terapia cognitiva para depresión con el doctor Córdoba, que yo empecé a aplicar ahora en Jalapa. Okay. ¿No? Entonces, así fue como empecé ya yo mi práctica como instructor. Pero bueno, eso me implicó mucha preparación y no solo los cursos de Massachusetts. Empecé a acercarme a un monasterio budista y a tomar como la práctica más cercana e incluso a estudiar aspectos más profundos del budismo para saber, bueno, de dónde viene esta práctica, ¿no? Porque ahora uno se encuentra con que esta práctica está siendo como reinterpretada constantemente en Occidente. Y resulta que estamos descubriendo cómo funciona la práctica de mindfulness. Y ya hay un antecedente, un fundamento teórico de 2600 años de antigüedad, que bueno, por lo menos hay que leerlo, entenderlo y ver qué es lo que ellos proponen, que para qué sirve su práctica. Entonces no empezamos con los libros de Samuels. No, yo recomendaría que empezáramos con algo más, pues, como dijéramos, original en cuanto a sus fundamentos, ¿no? Okay. Como una introducción. Hay varios textos. Una preparación implica textos, fundamentos budistas. Yo creo que es una parte muy importante que uno se adentre y profundice en ese conocimiento, no que uno se haga budista necesariamente. Otro tipo de textos son los textos que hacen los monjes para gente laica,
O sea, no son de monje a monje, sino para que otros lo entendamos. Y los otros textos son los textos ya occidentales de maestros contemporáneos que practican y aplican la práctica de mindfulness en diferentes contextos de salud. Ok, alguien que nos está escuchando ahorita, que no sabe nada de meditación, de mindfulness, de nada, pero dice, bueno, mira, antes de cerrar los ojos y quedarme dormido, mejor los abro y leo un texto. ¿Cuál le recomendarías que pueda encontrar en México? Que sea un texto amable y que no empiece con las descripciones del mandala y del dalmala y todas estas cosas. Hay un libro muy, muy bueno que se llama El cultivo de la atención plena. Ajá. De el venerable Gunaratana. Entonces se puede encontrar aquí en México en cualquier librería. O se pide si no está en ese momento y llega rápidamente. No me acuerdo ahorita la editorial, podría ser Body. No, ok, no te preocupes, después la pondremos completa la información en la bitácora, pero tú empezarías por ahí. ¿Algún otro texto, película, video de YouTube? ¿Por dónde empezamos? Bueno, ese, digamos, para entender qué es la meditación, qué no es la meditación, porque tiene unas partes muy interesantes de qué no es la meditación. Precisamente esto, por ejemplo, claro, la meditación no es para levitar, para tener estados sublimes, ¿no? Ok. Fíjate que es interesante, no lo había pensado, pero sí, efectivamente se relaciona mucho con esta capacidad de volar que todavía yo no he visto que nadie tenga. Exacto. Otro, por ejemplo, que dice él, bueno, la meditación no es para que mis problemas se resuelvan ya definitivamente en 2 semanas, ¿no? Ok. No es para eso. Que también está muy occidentalizada esta idea de tú crees fervientemente que va a haber un Ferrari rojo afuera de tu casa, pero créelo fervientemente y va a haber un Ferrari rojo. Exactamente. Y entonces si medito no va a haber Ferrari rojo. No va a haber Ferrari rojo. Ok. Pero no me voy a pelear con la idea de que no haya un Ferrari rojo. No tengo problema tampoco, pero y si hay, a lo mejor el problema es que no sea mío. Exactamente. ¿No? Pero bueno. Exacto. Ok, entonces videos, cosas. Sí, hay mucha información en el YouTube. Me gustaría recomendar otro libro antes, que es el Vivir las crisis en plenitud de Kabat-Zinn. Ok. Que es un libro del programa que él hizo, de la reducción de estrés basada en la atención plena. No es el programa, pero es una explicación del programa y trae muchos ejercicios muy interesantes. Lo que el Kabat-Zinn hizo es un aporte realmente importante, porque es cómo pasar toda esa práctica a la vida cotidiana a través de ejercicios muy concretos, donde uno pueda practicar la atención plena en la vida cotidiana también. Ok, o sea, no tengo que irme al cerro, cerrar los ojos y raparme para meditar, puedo meditar en mi vida diaria. Exacto. Ahora, ahí me gustaría aclarar, si es importante sentarse a meditar. Ok. Yo les hago a mis pacientes la comparación con el gimnasio, ¿no? Si uno dice, bueno, yo quiero poder pasar cajas en mi casa de un lado al otro y no puedo porque estoy muy débil, uno tiene que ir al gimnasio. Ok. Si solo vas un día, no vas a poder cargar tus cajitas. Ajá. Necesitas hacerlo con disciplina, que te aumente un poquito la fuerza, quizá un poquito el músculo, ya ahí tú verás qué quieres. Pero necesitas hacerlo con disciplina. Entonces, sentarse a meditar es el gimnasio. Okay. Y ya eso lo pasas a tu vida cotidiana. Uh-huh. Si quieres directamente practicar con tu vida cotidiana, te vas a sentir frustrado eventualmente, ¿no? Porque no es tan fácil. Tienes que enseñarle a la mente qué es eso de poner atención a algo, ¿no? Sin estarle agregando cosas que no tiene. Uh-huh. Ya después lo pasas a la vida cotidiana. Okay. Después, bueno, ¿cómo me relaciono con este problema que tengo? Pero solo es este problema, no es todo lo que le estoy agregando. No es todo lo que ya me inventé que pueda pasar o no pueda pasar, no solo es este. Entonces, ¿cómo me aboco a resolver este problema? Bueno, para que la mente pueda hacer eso, necesita este ejercicio, ¿no? Okay. Sentarse a meditar. Puede ser meditar caminando, puede ser meditar comiendo, pero que lo haga con cierto orden. Y siempre hay que empezar en este asunto de, a ver, me siento y cierro los ojos y que alguien me ayude a entender qué demonios es esto de meditar. Sí, yo creo que es importante que tenga uno una buena guía, ¿no? Ajá. Una buena instrucción, porque efectivamente, de tan simple que parece, cuando uno ya lo está haciendo, se da cuenta que se pierde uno con cualquier cosa, ¿no? Y con facilidad uno deja de estar haciendo la práctica que es la de mindfulness. Y empieza a divagar y a escuchar pajaritos y todas estas cosas. Y a ver el reflejo de la luna en el río de la montaña por la mañana. Exacto. Oye, y entonces tú tienes gimnasios de meditación de alguna manera. Pues eso sería el objetivo.
ideal. Ahorita estamos trabajando en un instituto, el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Ahí estamos impartiendo diferentes cursos, como los de reducción de estrés basado en la atención plena, los de terapia cognitiva para la depresión. Vamos a empezar ahorita unos en abril. Para gente que tiene un padecimiento de salud mental. Para gente que tiene un padecimiento. Hacemos una entrevista previa, ¿no? Para ver en qué condiciones está. Además, no solo es que esté tomando medicamentos, sino que esté estable. Como te decía hace rato, Rafa, no estamos buscando ganarle el medicamento, ni estamos ofreciendo la cura absoluta. Necesitamos que el paciente esté estable. Si no está estable, bueno, esperamos que se estabilice y pueda entrar en un siguiente programa, ¿no? Para no ponerlo en riesgo. Y al revés, si yo soy alguien de a pie que afortunadamente no tiene ningún padecimiento en salud mental, ¿tú tienes algo que les puedas ofrecer o alguien más? Sí, está el programa de reducción de estrés basado en la atención plena, que ese es un programa, pues es para eso, ¿no? Para ayudar a relacionarnos con el estrés cotidiano, pero sin quedar ahí totalmente atrapados. Que ya el estrés cotidiano puede generar muchísimos problemas, como la depresión y la ansiedad misma es un detonante, pero también problemas físicos, ¿no? Problemas de cardiovasculares, digestivos, problemas endocrinológicos, todo está relacionado con el estrés. Entonces, bueno, prevenir el estrés es de gran importancia, de gran ayuda, y este programa de reducción de estrés, pues, justamente se aboca a eso. Y además, bueno, estamos ahorita empezando abrir unos grupos de meditación que sería solo para que la gente fuera a meditar. Ahí no es ningún programa. No llevamos ninguna secuencia. Los programas sí llevan una secuencia. Aquí es como más libre y sí revisamos algunos temas, pues para ver cómo están incorporando su práctica a la vida cotidiana, cómo se sienten y si están haciendo la técnica de acuerdo a lo que está indicado o están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces... Sería algo ahora sí mucho más parecido que a tener un gimnasio y entonces voy, me inscribo y entonces tengo a alguien que me apoya y todos van meditando de alguna manera a su ritmo, con sus conocimientos, así. Exactamente. Platícanos un poquito dónde, cómo, cuándo, cómo son las vías de contacto contigo, con el grupo. Platícanos un poco. Te puedo dar las redes sociales ahora sí. Por favor. Manejando, que es, bueno, la página de Facebook se llama Cultivo de la Atención Plena AC, Mindfulness Jalapa. Así de largo. Para no irlo a confundir con algún otro cultivo de la atención plena, mindfulness, que sea Orizaba. Pues fíjate que está la otra página, que es la de Veracruz, que es donde está la sede principal. Entonces esa se llama solo Cultivo de la Atención Plena. Cultivo de la Atención Plena AC. Ese es el grupo al que perteneces de una u otra manera. Exactamente, soy miembro de ese grupo. ¿A ti dónde te pueden localizar? Me pueden localizar en esta página del Facebook. Ahí directamente el inbox llega la información a mí. Pueden escribirme a mi correo, que es conatencionplena@hotmail.com. Con atención plena todo junto, sin mayúsculas ni acentos, @hotmail.com. Y ahí pueden estar en contacto conmigo. En la página de Facebook publicamos los programas que tenemos, las sedes donde los vamos a estar dando. Ahorita no tenemos una sede fija, entonces los damos en diferentes lugares. Hemos estado colaborando con el Hospital de Salud Mental de Jalapa. Ahora ahí ya damos programas para pacientes con depresión. Bueno, los da una psicóloga, que es una psicóloga Constancia. Y damos programas aquí en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Perfecto, pues Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto poder platicar contigo, ojalá te tengamos de regreso en otra ocasión y pues nada, quedas invitadísimo, ojalá te vaya súper bien y a todo el público que nos está escuchando, acérquense al tema de la meditación. Ya estaremos ofreciéndoles en Supracortical más información al respecto, pero de momento, pues muchas gracias por acudir a esta invitación, muchas gracias y me despido del resto del público. Hasta la próxima. Hasta luego, Rafa, gracias. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen punto.